tardes, bienvenidos a este corte informativo con la información más reciente del Poder Judicial de la Federación, hoy lunes 19 de febrero de 2024. Saludo a mi compañera Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Soy Laura Murillo y de esta manera comenzamos. La Corte definió a la terna para designar a un consejero de la Judicatura Federal. Los jueces legitiman a través de sus sentencias, aseguró el catedrático español Alejandro Saiz. Juzgado de Distrito protegió derechos de comunidad indígena en Jalisco y ordenó a las autoridades reparar el daño ocasionado. Ahora es momento de ir con mi compañero Mario López Peña hasta el edificio sede de la Suprema Corte, quien nos da cuenta de los asuntos que resolvieron las y los ministros en la sesión del Pleno de este lunes. Adelante, Mario, con tu reporte, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia eligió a 3 candidatos a ocupar la vacante que se generará en el Consejo de la Judicatura Federal tras el fin del encargo del consejero Alejandro Sergio González Bernabé. Los 3 candidatos son José Alfonso Montalvo Martínez, Arturo César Morales Ramírez y Carlos Ronson Sevilla. Escuchemos a la ministra presidenta. Se convoca a las personas candidatas mencionadas por el secretario de Acuerdos para que acudan a la sesión pública que tendrá lugar el próximo jueves 22 de febrero de 2024 en este recinto. De esta forma, los 3 aspirantes comparecerán ante el Pleno el próximo jueves y de ellos será designado quien ocupe la vacante. En temas jurisdiccionales, al resolver una acción de inconstitucionalidad, el Pleno declaró válidas diversas reformas a la Ley Electoral de San Luis Potosí. Al resolver otra acción, el Pleno invalidó los artículos 115 y 117 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Zacatecas. El artículo 115, porque argumentó, dejaba en incertidumbre jurídica a los presuntos infractores, pues impedía conocer el grado de gravedad de la conducta, la sanción y la autoridad que en su caso resolvería e impondría las sanciones. Determinó que el artículo 117 era violatorio del principio de legalidad al conferir la facultad de definir la clasificación de la gravedad de la falta, el tipo de sanción, el procedimiento para su imposición y la autoridad calificadora a la emisión futura de un acuerdo emitido por una autoridad diversa a la legislativa. Al resolver una controversia constitucional promovida por el Poder Ejecutivo Federal contra el decreto por el que se reformaron diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Chihuahua, por mayoría de votos, el Pleno declaró válidas las disposiciones impugnadas. Escuchemos al ministro ponente Jorge Mario Pardo Rebolledo. Por tanto, se concluye que la norma impugnada forma parte del régimen de contrataciones públicas en el que existe un principio de concurrencia de facultades entre Federación y Estados, por lo que no puede sostenerse que con su emisión y promulgación las autoridades demandadas vulneraron la esfera competencial del Congreso de la Unión en materia de responsabilidades administrativas de servidores públicos. Es lo que sucedió en el Pleno de la Corte en la sesión de este lunes. Muchísimas gracias, Mario, por tu reporte y, por supuesto, en otras noticias, la Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 159-2022, en la que invalidó el artículo 125 bis del Código Penal del Estado de Jalisco. La disposición en cuestión sancionaba con prisión de 1 a 6 años, multa equivalente de 200 a 500 veces la unidad de medida y su actualización y de 100 a 500 jornadas de trabajo a favor de la comunidad al que organice, incite o promueva el cierre, bloqueo u obstaculización parcial o total de la vía pública con la finalidad de hacer promoción personal por cualquier medio masivo o redes sociales afectando la movilidad de terceros. El Pleno explicó que si bien la norma persigue un fin legítimo, no justifica ser necesaria, pues restringe los derechos de libertad de expresión y de reunión, además de interferir en el ejercicio de diversos derechos. Asimismo, destacó que la norma no era clara, precisa ni exacta respecto de la conducta que se pretende sancionar, lo que podría permitir su aplicación arbitraria y generar un falso dilema entre la garantía del derecho a la movilidad y el ejercicio de los derechos de expresión y de reunión.
La primera sala de la Corte ha establecido que el Estado mexicano está obligado a garantizar el derecho humano al agua. Entre estas obligaciones de protección a este derecho humano se encuentran abstenerse de toda práctica que reduzca, deniegue y o restringe el acceso al agua potable en condiciones de igualdad, abstenerse de inmiscuirse de manera arbitraria en los sistemas consuetudinarios tradicionales de distribución de agua. Debe proteger e impedir que terceros menoscaben en modo alguno el derecho al agua, es decir, por particulares, grupos, empresas u otras entidades. Adoptar medidas legislativas efectivas para impedir que terceros denieguen el acceso al agua en condiciones de igualdad. Y para el año 2030, lograr el acceso universal y equitativo de agua potable a un precio accesible para todos, es decir, sin discriminación. Y en otra información, toda modificación a la forma en que son seleccionados los jueces en un estado debe pasar por el debate, la negociación y el consenso. De lo contrario, las consecuencias pueden ser demoledoras. Esto lo advirtió Alejandro Saiz Arnaiz, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. ¿El riesgo cuál es? No debatimos y luego aparecen las ideas geniales. Y esas ideas geniales pueden ser demoledoras si algún día se concretan en su versión más extrema. Claro, una reforma judicial en cualquier país del mundo, una reforma judicial que afecte al sistema de selección, por definición tiene que ser una reforma consensuada. En conferencia magistral, el doctor Saiz Arnaiz subrayó que ante los ataques contra su labor, las y los juzgadores deben mantenerse en el desempeño de su mandato constitucional, pues dijo, es la manera de legitimar su función. Los jueces se tienen que legitimar con sus sentencias. Sentencias claras, sentencias bien motivadas, sentencias comprensibles y reaccionar solo en el extremo de que el núcleo irrenunciable del Estado constitucional sea puesto en peligro. Y el Juzgado Primero de Distrito en materia administrativa, civil y de trabajo en el estado de Jalisco ordenó al Ayuntamiento de Villa Guerrero reparar el daño ocasionado a una comunidad indígena por la tala de árboles y explotación de bancos de arena sin consulta previa a dicha comunidad. Además, impuso el pago de una indemnización por los recursos explotados. Al resolver un juicio de amparo promovido por las comunidades indígenas Tepecana y Xicaritari, la jueza María Gabriela Ruiz Márquez impuso las sanciones conforme a lo establecido en la Declaración de Naciones Unidas en materia de derechos de pueblos indígenas. La juzgadora concluyó que las autoridades del ayuntamiento, sin consentimiento ni consulta previa, explotaron los recursos naturales del territorio ocupado por una comunidad indígena, respecto del cual reivindica su reconocimiento legal. La acción de la autoridad violó sus derechos a la autodeterminación de prioridades y estrategias para el desarrollo o utilización de recursos, así como el uso, administración y conservación de sus recursos naturales, por lo que ordenó a la autoridad municipal detener cualquier acto de extracción y aprovechamiento de recursos naturales de la comunidad indígena, en particular la tala de árboles y la extracción de arena. Y durante 2023, la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación se utilizó en 99.906.035 transacciones, lo que equivale a 273.715 movimientos al día, con lo que la justicia digital se consolida. Dicha herramienta permite reducir tiempos y costos de traslado, además de generar más transparencia y certidumbre para los usuarios en órganos jurisdiccionales, áreas administrativas y autoridades interconectadas. Con dicha herramienta, que funciona todo el año y desde cualquier parte del mundo, es posible promover escritos iniciales de demanda y solicitudes en todos los tipos de asuntos del conocimiento de órganos jurisdiccionales federales. También permite consultar expedientes, interponer recursos, recibir notificaciones y o documentos oficiales, comunicaciones y promociones, consultar acuerdos, resoluciones y sentencias, entre otros servicios, y produce los mismos efectos que la firma autógrafa. Desde su creación en 2014, la utilización de la FIREL ha crecido de manera exponencial y para ello se han firmado convenios con el SAT y poderes judiciales de diversos estados. La FIREL forma parte de una serie de esfuerzos del Poder Judicial de la Federación para fortalecer el acceso a la justicia de manera ágil, expedita y moderna y cercana a la sociedad. En otra información, el juez Rogelio León Díaz Villarreal
Destacó la importancia del Poder Judicial de la Federación en la preservación del Estado de Derecho y en la protección de los derechos de la población. Recordó que tribunales y la Suprema Corte han establecido criterios que protegen los derechos a la salud para que no se vulnere la situación patrimonial de las personas, a la libertad y a no ser discriminados, entre otros. Vamos a escuchar. En la que protege la salud, por ejemplo, para que todos los ciudadanos tengan acceso a recursos médicos, doctores, medicinas y hospitales. También hay otros criterios en temas de economía en el que prohíbe que se cobren intereses altos y tienen que ser intereses en los préstamos, más que nada, acordes a la situación del crédito como tal y no ser excesivos sin perjuicio de los ciudadanos. Recordó que el Poder Judicial ha establecido criterios que garantizan la libertad personal, el derecho a la igualdad y no discriminación, así como el derecho a la custodia, resoluciones que es importante que la sociedad conozca con el fin de saber qué hacen las y los jueces por la sociedad. Creo que son puntos relevantes que la sociedad debiera conocer para que al momento en que se necesite también puedan hablar del Poder Judicial y puedan defender a sus integrantes. 14 horas con 10 minutos, hacemos una pausa, pero continuamos con más información. Al regresar, proponen confirmar acuerdo del INE que define el número de sedes y formato de los debates entre candidatos presidenciales. Y es momento de continuar con las noticias. El Tribunal Electoral dio a conocer el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, con el que propone resolver el recurso de apelación promovido por el partido Movimiento Ciudadano en contra del acuerdo del INE, que aprobó el formato y el número de debates entre los aspirantes a la presidencia de la República. El proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón propone confirmar el acuerdo impugnado, pues ni el número de debates ni la ciudad en la que se llevarían a cabo se definieron en dicho acuerdo impugnado por Movimiento Ciudadano y su precandidato Jorge Álvarez Maínez, sino el año pasado al aprobar las reglas básicas de los debates, en donde se definió que fueran 3 y que todos se realizarían en la capital del país. Sin embargo, el proyecto reconoce que existe omisión por parte del INE, pues no ha dado respuesta a la petición de Álvarez Maínez en el sentido de que se lleven a cabo debates semanales entre los candidatos a la presidencia de la República, con el fin, según el precandidato de Movimiento Ciudadano, de que la ciudadanía pueda emitir un voto de manera informada en los próximos comicios. Y por unanimidad, la Sala Regional Ciudad de México modificó la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo relacionada con las reglas inclusivas para postular candidaturas a diputaciones locales y ayuntamientos para el proceso electoral 2023-2024. Si bien la Sala determinó que los lineamientos se emitieron de manera oportuna, modificó lo establecido por el tribunal local en el sentido de que la acción afirmativa para personas jóvenes, que obliga a los partidos a postular al menos una fórmula de personas menores de 30 años por ambos principios, indicando que se debía interpretar de manera progresiva sin explicar por qué debía ampliarse el número, se dejó sin efecto. También determinó que la autoridad electoral deberá precisar cuáles y cuántos ayuntamientos deberán reservarse a candidaturas de mujeres, que en principio se reservaron 20. Sino también incluso se ve que los propios partidos políticos están también en su interior desarrollando acciones tendentes a conseguir que la paridad no solamente sea una paridad que leamos en blanco y negro en los códigos, en las leyes, en los reglamentos, sino que sea una paridad que realmente podamos ver en los cargos de elección popular mediante el acceso de las mujeres a esos cargos. En otro asunto, la Sala confirmó la resolución del Tribunal Electoral de Tlaxcala, en la que validó el acuerdo de la autoridad administrativa con la acción afirmativa en materia de paridad, que reservó 10 ayuntamientos del Estado para que sean mujeres las candidatas a las presidencias municipales. Toda vez que, contrario a tal aseveración, en la resolución impugnada sí se fundó y motivó el actuar del Instituto al señalar que el Consejo General tiene, entre otras facultades, la de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en la materia,
la cual incluye el principio de paridad de género a través de acciones afirmativas, como la implementada en el acuerdo controvertido en la instancia jurisdiccional local. En tanto, la Sala Regional Toluca revocó la resolución del Tribunal Electoral del Estado de México, mediante el cual se designó a los vocales municipales de la Junta número 100 con residencia en Texcoco por la presunción de afectación al principio de imparcialidad, pues estimó que se actualizó el supuesto de que quienes fueron designados ocuparon con anterioridad una posición en partidos políticos que por su naturaleza genera dependencia o estrecha relación con el ente político, lo que afecta directamente el principio de imparcialidad. Se proponen fundados los agravios, pues en la línea jurisprudencial de este tribunal se ha establecido una equiparación de funciones de quienes ejercen cargos de representación partidistas a puestos directivos. De ahí que deba considerarse incompatibilidad con cargos como el de vocales municipales en esta entidad. Ahora bien, toda vez que se advierte que se ha dado violación a la garantía de audiencia y de debido proceso de la parte actora en la instancia local, desde la autoridad administrativa, se propone ordenar a dicha autoridad realice una nueva determinación en la que se mantengan las personas primigeniamente designadas, en tanto agote el debido proceso del aspirante en cuestión y, hecho ello, emite una nueva designación definitiva. Personal de los juzgados de control y familiares de Yucatán participan en el curso taller sobre procedimientos de gestión de solicitudes de órdenes de protección para brindar respuestas efectivas y oportunas a mujeres en situación de violencia. Luego de 17 años de intentarlo en otras entidades, Cándido y Julián lograron convertirse en padres al adoptar un niño con el apoyo del Juzgado Especializado en Procedimientos de Adopción y Restitución Internacional de Menores del Poder Judicial del Estado de México. Se graduó el primer participante del programa de tratamiento en adicciones que ofrece el Tribunal para Menores Infractores del Poder Judicial de Durango como una forma de promover la justicia terapéutica para adolescentes. 268 servidoras y servidores judiciales de Chiapas participan en el curso virtual sobre lenguaje claro y comunicación efectiva en la redacción de sentencias para que éstas sean claras, transparentes y comprensibles para las y los justiciables. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Con el fin de garantizar certeza jurídica a las personas indígenas que son parte de un proceso judicial, el Poder Judicial de la capital del país emitió los lineamientos para la prestación del servicio de interpretación, traducción, opinión técnica, dictamen cultural o dictamen lingüístico. Con ello, además, se garantiza el debido proceso y una impartición de justicia en condiciones de igualdad y no discriminación, así como el respeto a los derechos de las personas indígenas. Dichos servicios, además de apoyar a las personas indígenas, permiten al juzgador contar con dictámenes técnicos que le ayuden a comprender y conocer el contexto de la situación de estas personas sujetas a un proceso judicial, ya sea en materia familiar, civil, mercantil, penal o laboral. Estos servicios son cubiertos con recursos del Tribunal Superior de Justicia de la capital del país, que se erogan a favor de especialistas en la materia. Así concluimos esta emisión. Soy Laura Murillo y lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Siga a las 19:30 horas nuestro avance informativo y posteriormente 8:30 en punto el noticiero. Agradezco mucho su atención. Hasta la próxima.